Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la cuarta parte del curso de programación Basic para micros y después de haber visto detalles del comando print, hoy vamos a ver los detalles avanzados del comando input. Primero que nada vamos a ver un comando muy cortito que es el comando new. Este nos permite borrar cualquier programa que tuviéramos en la memoria y dejar la computadora pronta para empezar sin tener que apagarla y prenderla de nuevo. Vamos a usarlo ahora para borrar el programa que usamos en el print y como ven no queda nada cuando hacemos list. Vamos a escribir ahora el siguiente programa de prueba. Vamos a hacer como una especie de jueguito ahí que simplemente la computadora primero nos va a preguntar un número. Vamos a usar, como vimos hasta ahora, el comando print con punto y coma y después un input n para que el número que escribamos lo guarde en una variable n. Al ser n, acuérdense que solo acepta números, no nos va a aceptar texto. Entonces, cuando ejecutamos el programa, vemos que nos pide un número del 1 al 10 con el texto escrito e inmediatamente después el signo de interrogación del input porque usamos print, punto y coma. Después estamos imprimiendo en la línea 70 la confirmación del número que nos dio. Ahora, tenemos una línea con el print y otra con el input. Esto lo podemos combinar en una sola línea usando el input para también escribir el texto del mensaje, simplemente poniendo ese texto entre comillas después del input. Entonces input, comillas, el mensaje, comillas, punto y coma y la variable. Ahora podemos borrar la línea 60 y nuestro programa quedó un poco más corto y compacto, pero funciona exactamente igual. Vamos a seguir entonces convirtiendo este programita en un programa de prueba para practicar las variables numéricas, que son las que solo pueden contener números y que son etiquetadas con solo una letra, y las variables alfanuméricas, que son las que pueden tener letras y números y caracteres especiales y símbolos y todo lo demás, que se identifican agregándole el símbolo de pesos después del nombre de la variable. Entonces vamos a hacer que nos pida ahora además cómo se escribe un número y ese texto lo vamos a guardar en la variable n pesos. Vamos a agregar ahora la línea 80 donde vamos a mostrar en pantalla el nombre que escribimos del número. Fíjense el espacio dentro de las comillas en el texto para separar. Y cuando probamos el programa como está ahora, primero nos va a pedir que escribamos un número y después cómo se deletrea, cuál es el nombre de ese número. Y nos va a responder, nos va a repetir un poco lo que le dijimos, mostrándonos cómo que aprendió. Pero así no tiene mucha gracia. Vamos a hacer un poquito más complicado y si se quiere entretenido el programa. Vamos a combinar ahora en una sola línea de input un texto y dos variables. Todo en la misma línea. Vamos a hacer input, entre comillas el texto, punto y coma, una variable numérica, coma, la segunda variable que es una variable alfanumérica para guardar el nombre del número, digamos. Entonces ahora sí podemos jugar un poquito más con nuestro programa y hasta suponer como que la computadora se marea un poco y no le quedó muy claro de entrada qué es lo que le dijimos. Aunque acá en la línea 90 tenemos dos variables, en realidad no hay un límite práctico a la cantidad de variables que podemos poner en una línea siempre que las separemos con una coma.
Entonces la clave ahora en este programa es que tenemos dos grupos de variables. Tenemos n y n2 para los dos números y tenemos n pesos y n2 pesos para los nombres de los números. En la línea 100 estamos mezclando el segundo número con el nombre del primer número, lo cual da la impresión de que la computadora se equivoca, y después en la 110 y 120 se da cuenta de que se equivocó y se corrige. Ahora, ¿cómo funciona cuando tenemos dos variables en el mismo input? Bueno, lo separamos con una coma. De la misma manera que en la línea separamos las dos variables con una coma, cuando estamos ejecutando el programa tenemos que separar los valores que estamos escribiendo con una coma. Ahora, dijimos que hay variables numéricas y alfanuméricas. ¿Qué pasa si trato de usar el contenido equivocado? La computadora se da cuenta. Me da un error, no puedo guardar un texto en una variable numérica. Vamos a pasar ahora a la versión de la Commodore 64. Como ven, el programa es básicamente lo mismo. Tenemos que acordarnos de que en la Commodore 64 no existe el comando cls para borrar la pantalla, como vemos en la línea 10. Y después tenemos lo mismo. Simplemente en la línea 90 volvemos a tener un solo input con un texto entre comillas y las dos variables separadas por una coma. En la línea 100 volvemos a imprimir un texto, comillas, punto y coma, variable numérica, punto y coma, comillas, otro texto, punto y coma y la variable alfanumérica, que después se corrige de nuevo la computadora en la línea 120. Creo que no lo comenté, la línea 30, que es un simple print, lo que hace es imprimir una línea en blanco, lo cual nos baja un renglón en el texto. Y también capaz que pueden ver en la línea 90 que entre donde dice también como se y la palabra escribe hay un montón de espacios extra. Es simplemente para que el texto, la palabra, no quede cortada al final de la línea. Este programa, cuando lo ejecutamos, se ejecuta exactamente igual que el otro, pero vamos a ver un detallecito. Cuando me pide que escriba un número y cómo se escribe ese número en la línea 90, espera que yo ponga dos cosas separadas por una coma. Si yo escribo solo una cosa y presiono Enter, me pone más signos de interrogación preguntándome ¿dónde está lo que falta? Ahí puedo escribir el nombre del número. Si miramos ahora la versión de PC, de nuevo vemos que es prácticamente idéntica, en realidad es idéntica a la primera de todas, con el comando cls. Y lo que habíamos visto la otra vez, de que también los comandos cuando los escribimos van en minúsculas, pero cuando listemos después el programa van a quedar automáticamente en mayúsculas. Un detalle es que la mayoría de los basics, las variables no van a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. La variable n minúscula es la misma variable que la n mayúscula. Y al ejecutarlo también funciona exactamente igual que los otros dos. Y como de costumbre, dejamos para el final la versión diferente, la versión de la Sinclair ZX Spectrum. Primero, no sé qué apreté, que me quedó el texto todo en modo inverso y no pude volver, pero funciona, entonces lo dejo ahí. Entre lo que es el teclado del Spectrum y lo que es tener que emularlo con un teclado de PC, la verdad me recontra compliqué, pero bueno, vamos a ver un poquito a ver qué diferencias tenemos en el programa. Al escribirlo, lo vemos que está bastante igual a los demás, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo ejecutamos. Primero tenemos la diferencia que ya habíamos visto, que el input, la línea del input, se escribe abajo de la pantalla y se borra
luego de que la escribimos. Y la otra diferencia es que en la línea que nos pide dos valores diferentes con dos variables, si apretamos Enter después de la primera, en lugar de preguntarnos con varios signos de interrogación, simplemente nos separa, nos hace como un tabulador para preguntarnos la segunda. La mayor diferencia al momento de escribir el programa es que la línea con el mensaje que va en el input se va a borrar de la pantalla después que escribamos el valor y le demos Enter. Así que al final de ejecutarlo, el total de lo que se ve en la pantalla es bastante diferente y podemos tener que reescribir un poco el programa para que se vea toda la interacción entre el usuario y la computadora. Bueno, entonces esto fue todo lo del comando input. Así que vamos a terminar por acá la cuarta parte de este curso y veremos si la quinta vemos todavía más cosas que tiene el print, todavía tiene más secretos guardados, o si vemos algunos otros comandos para darnos un poco más de flexibilidad y dejarnos hacer otro tipo de programas. Capaz que mezclamos todo. Nos vemos en unos días, un mes, por ahí. Hasta luego.